Me llamo Elena, tengo 34 años, soy auditora de cuentas colegiada, madre de 2 hijos, y hace 3 semanas, mi propio padre anunció a 2.400 personas que iba a acabar conmigo. No me llamó para avisarme. No se sentó a hablar conmigo, simplemente escribió una publicación en Facebook a las 11 de la noche. Y para cuando me desperté a la mañana siguiente, la familia de mi marido ya la había visto. Los profesores de mis hijos la habían visto. Toda la congregación de la parroquia de Nuestra Señora de Gracia, los 800 miembros, la habían visto. Mi teléfono no dejó de sonar durante una semana. Mi hija de 8 años llegó a casa llorando porque un compañero de clase le dijo que su madre había sido expulsada de la familia. Y lo peor de todo es que la publicación no decía por qué. Solo decía que yo había deshonrado el apellido Valdés y pedía que nadie contactara conmigo en su nombre. Así que todo el pueblo rellenó los huecos por su cuenta. Pero había una cosa que mi padre no sabía. Mientras yo me derrumbaba, mi marido, Marcos, cada noche después de que yo me durmiera, se sentaba en la cocina buscando silenciosamente en los registros públicos, y lo que encontró sobre una fundación benéfica, una empresa en quiebra y 185.000 euros desaparecidos, lo cambió todo. Lo que Marcos hizo con esa información en la propia gala benéfica de mi padre fue algo que ni siquiera él vio venir. Antes de continuar, si esta historia te llega al corazón, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte, pero solo si realmente sientes empatía con lo que escuchas. Y por cierto, deja un comentario diciendo desde dónde nos escuchas y qué hora es allí. Me encantaría saberlo. Ahora, dejadme llevaros 5 semanas atrás, a un domingo por la tarde. Mi madre me pidió un pequeño favor. Tenéis que entender cómo es Villanueva, una ciudad de provincias en España, para entender a mi padre. Es el tipo de ciudad donde la gente conoce tu apellido antes que tu nombre de pila, donde con quien te sientas en misa el domingo dice más de ti que tu declaración de la renta. En Villanueva, el apellido Valdés, mi apellido de soltera, tiene mucho peso. Mi padre, Gerardo Valdés, es vicepresidente senior en el Banco Regional del Norte. Es miembro destacado del Consejo Parroquial en Nuestra Señora de Gracia, un edificio antiguo de piedra precioso con vidrieras y una congregación de unas 800 personas. Y durante los últimos 15 años, ha sido el director ejecutivo de la Fundación Familia Valdés, una organización sin ánimo de lucro dedicada a dar becas a jóvenes desfavorecidos. Esto último es su joya de la corona. Cada año, en la gala anual, se levanta con su traje hecho a medida, su reloj Rolex brillando bajo las luces, y habla sobre el legado y devolver a la comunidad hasta que a todos se les saltan las lágrimas. Luego, extienden los cheques. Conduce un Mercedes GLS negro que siempre aparca en el primer sitio del parking de la iglesia, no porque esté reservado, sino porque nadie se atrevería a ocuparlo. Todo el mundo le llama Don Gerardo, incluso en el supermercado. Da la mano con firmeza, al estilo de los políticos, duro por fuera, calculador por dentro. Y esto es lo que necesitáis saber sobre Gerardo Valdés. Como padre, cree en la jerarquía, los hombres lideran, las mujeres apoyan, los hijos varones continúan el linaje. Las hijas, nunca supo muy bien qué hacer con las hijas. Todos en Villanueva creen que Gerardo Valdés es el mejor hombre que conocen, el más generoso, el de más principios. Todos se equivocan. Crecí a la sombra del hijo que mi padre siempre quiso tener primero. Tomás, mi hermano, tiene 29 años, 5 menos que yo, pero según mi padre, tiene toda una vida por delante. Cuando Tomás terminó el bachillerato, con una nota media y sin becas, papá le pagó la carrera de Administración de Empresas, en una universidad privada de prestigio en Madrid. Cuando yo me gradué 2 años antes que él, con matrícula de honor y trabajando a tiempo parcial en una gestoría, papá me prestó el dinero. No fue un regalo, fue un préstamo con intereses documentado en papel. Pagué mi deuda estudiantil en 8 años, y nunca lo mencioné en las comidas familiares, ni una sola vez. Tomás consiguió trabajo en el Banco Regional del Norte, nada más salir de la universidad. No porque se lo mereciera, sino porque papá hizo una llamada. Se sienta en un cubículo a un despacho de distancia del privado de papá, y todos en esa planta saben exactamente por qué está allí. Y yo, aprobé el examen de auditora a la primera. Conseguí trabajo en Hernández y Sola, una pequeña firma de contabilidad en la ciudad. Cuando se lo conté a papá por teléfono, se quedó callado un momento y luego dijo, ¿contable? Eso es solo contar el dinero de otros, hija. Cuando me casé con Marcos, un ingeniero civil en construcciones moreno, un hombre sensato, inteligente y dedicado, mi padre me apartó en la cena de ensayo y dijo, al menos has encontrado a alguien dispuesto. Lo dijo como si estuviera siendo generoso. Marcos lo oyó. Esa noche no dijo nada, pero vi cómo se le tensaba la mandíbula mientras se quitaba su reloj Seiko antes de dormir.
A pesar de todo, seguí intentándolo. Llamaba a papá cada domingo, llevaba a los niños a su casa en vacaciones, ayudaba a colocar sillas para las recaudaciones de fondos de la iglesia. Durante 34 años intenté ser la hija que él quería. No me di cuenta de que él nunca quiso realmente una hija, solo quería silencio. Todo empezó con una llamada telefónica un domingo por la tarde a principios de marzo. Mi madre, Diana, me llamó mientras yo doblaba la ropa. Su voz era suave, como siempre cuando papá no estaba en casa. Elena, cariño, la gala es dentro de unas semanas y necesito juntar los informes financieros para la junta directiva. ¿Podrías venir y ayudarme a revisar algunos archivos de la fundación? Tú eres mucho mejor en esto que yo. Acepté de inmediato sin pensarlo. Era mi costumbre. Mamá pedía, yo iba. Esa tarde, conduje hasta la casa mientras papá estaba en el campo de golf con su grupo habitual. El Mercedes no estaba en la entrada, y recuerdo haber sentido un alivio pequeño y estúpido por ello. Mamá me llevó al despacho de papá, el santuario. Escritorio de madera oscura, silla de cuero, lámpara de latón, fotos enmarcadas en las estanterías. Una mostraba a papá dando la mano al presidente de la comunidad autónoma en algún evento, otra recibiendo un premio del Club Rotario. La habitación olía a cera para muebles y a ego. Ella me dio 2 cajas de archivos y abrió el portátil en un archivo de Excel. Estos son los gastos de la fundación de los últimos 2 años, dijo. Solo necesito organizar todo para que el señor Casas y la Junta puedan revisarlo antes de la gala. Me senté y empecé a revisar cada partida. Pagos a proveedores, alquiler de instalaciones, desembolso de becas, costes de imprenta, las tarifas habituales de una organización sin ánimo de lucro. Todo parecía normal, limpio, rutinario, y entonces mi dedo se detuvo en el teclado. Allí estaba. Una línea entre docenas de otras. Consultoría Meridiano, 14.200 euros. Sin número de contrato, sin descripción del proyecto, solo honorarios de consultoría. No sabía qué significaba, aún no, pero la forma en que ese número estaba ahí, tan redondo, tan limpio, intercalado entre gastos legítimos, como una firma falsa escondida en una pila de verdaderas, me hizo guardar un silencio inquietante a mí, la auditora. Me dije que no sería nada. Papá llevaba dirigiendo la fundación 15 años. Los consultores van y vienen. Quizás Meridiano hizo planificación estratégica, captación de donantes o algún otro servicio que yo desconocía. Pero entonces bajé más. Grupo Consultor Meridiano, 8.600 euros. Marzo del año anterior. La misma descripción vaga de honorarios, sin entregables listados. Seguí bajando. Otro más. 11.400 euros. Luego 6.200 euros. Luego 6.600 euros. 6 pagos en 2 años, sumando más de 47.000 euros. Todos al mismo proveedor. Todos con la misma etiqueta genérica. Revisé los archivos de otros proveedores. Imprenta Casas, que hacía los programas de la gala. Eventos Villanueva. El catering. Ambos tenían desgloses detallados, cantidades, precios unitarios, fechas de entrega, números de factura, lo normal, profesional, todo lo que esperas de una organización benéfica que funciona bien. Meridiano no tenía nada de eso. Era el único proveedor sin ningún documento de respaldo. Me quedé sentada un momento, escuchando el tic-tac del reloj de péndulo en el pasillo. Mamá estaba en la cocina haciendo café. Podía oírla tararear algo muy bajito. Saqué mi móvil e hice fotos de todas las entradas de Meridiano. No sabía exactamente por qué. Instinto profesional, quizás. O tal vez una parte de mí, que había pasado 11 años cuadrando los libros de otros, conocía la diferencia entre un descuido y un patrón. Me dije que se lo preguntaría a papá de forma casual para entenderlo mejor. Después de todo, era su fundación, el trabajo de su vida. Seguro que había una explicación sencilla. No sabía que esas fotos que acababa de hacer se convertirían en la primera arma de una batalla en la que ni siquiera sabía que estaba metida. La noche siguiente, después de acostar a los niños, llamé a papá. Mantuve un tono ligero, natural, como cuando sabes que la respuesta podría ser un problema, pero rezas para que no lo sea. Hola, papá. Estaba ayudando a mamá a organizar los archivos de la fundación y noté algunos pagos a un proveedor llamado Grupo Consultor Meridiano. No vi ningún contrato suyo en los archivos. ¿Podrías darme más detalles? Solo quiero asegurarme de que todo esté perfecto antes de que la junta lo revise. 3 segundos de silencio. Los conté. Luego sonó su voz. Y era la voz que había escuchado toda mi vida. Cada vez que me acercaba demasiado a algo que no debía tocar, sentía ese frío, ese control. ¿Cuándo exactamente te pedí que auditaras mi fundación, Elena? No lo hiciste. Mamá me pidió que organizara. Sé lo que pidió tu madre y te lo digo ahora mismo.
Eres una contable en una pequeña empresa de barrio. No confundas eso con estar cualificada para cuestionar mi fundación. Sus palabras cayeron exactamente como él quería, como una puerta cerrándose de golpe. Sentí algo pequeño y familiar enroscarse en mi pecho. Volvía a tener 8 años, de pie en el borde del comedor, siendo enviada a jugar porque los adultos estaban hablando. No toques más esos archivos, dijo. Devuélvele todo a tu madre y no hables de esto con nadie. ¿Entendido? Sí, papá. Colgué y me senté en el borde de la cama un largo rato, con el teléfono aún caliente en mi mano. Marcos se estaba lavando los dientes en el baño. Salió, me miró la cara y no dijo nada. Solo se sentó a mi lado. Y entonces recordé que, justo antes de colgar, oí cambiar la voz de papá, ya no hablándome a mí, sino a otra persona en la habitación. 3 palabras cortas y urgentes. Tenemos un problema. En las 2 semanas siguientes, la temperatura a mi alrededor bajó gradualmente y luego cayó en picado. Tomás llamó primero. Su voz era diferente. No el tono despreocupado de hermano pequeño al que estaba acostumbrada, sino algo más duro, encifado. Papá dice que has estado husmeando en los registros de la fundación. Elena, ¿qué demonios estás intentando hacer? ¿Destruir esta familia? Le dije que no estaba husmeando. Solo hacía lo que mamá me pidió. Me interrumpió. Mantente al margen. De verdad, no entiendes cómo funcionan estas cosas. Luego la tía Reyes, la hermana de papá, canceló nuestro almuerzo del sábado. Me envió una línea breve. Surgió algo. Ya quedaremos. Ella nunca cambiaba las citas. Mamá fue quien más me asustó. Dejó de cogerme el teléfono. Mis mensajes pasaron de ser cálidos a breves y luego al silencio. Ocupada hoy. Hablamos luego, y luego solo silencio. Veía el doble check azul. Ella abría cada mensaje. Simplemente no respondía. Tardé unos días en entender qué pasaba. Mi padre estaba contando la historia a su manera primero. Lo reconstruí a partir de fragmentos. Un silencio incómodo de un primo por teléfono. Una amiga de la iglesia que de repente no podía quedar para el café. Gerardo Valdés se movía entre sus conocidos con cara de preocupación, con cautela, diciéndole a quien quisiera escuchar que su hija mayor estaba pasando por una mala racha, que estaba paranoica y que él estaba preocupado por ella. No estaba enfadado, estaba fingiendo dolor, y funcionaba. Una noche, después de que los niños se durmieran, le conté a Marcos lo que había notado, las invitaciones retiradas, el cambio de tono, el silencio de mi propia madre. Se quedó callado un momento. Luego dijo algo que no entendí del todo entonces. Tu padre no está triste, Elena. Es un estratega. Hay una diferencia. Tenía razón. Pero ninguno de los dos sabíamos que la estrategia estaba solo a medio camino. 2 días después, papá me invitó a casa. Ven después del trabajo. Deberíamos hablar. Fui sola. Marcos se ofreció a ir, pero mi instinto me dijo que este era el tipo de conversación que papá solo quería tener sin testigos. El salón estaba dispuesto como un tribunal. Papá sentado en su sillón de orejas de cuero, bajo la lámpara de lectura como en un trono. Tomás en el sofá de enfrente, con las piernas cruzadas y los brazos cruzados. La lámpara Tiffany en la mesa auxiliar arrojaba una luz cálida sobre ambos, haciendo que todo pareciera dorado e importante. Mamá no estaba por ninguna parte. Oí pequeños ruidos desde la cocina, un armario cerrándose, agua corriendo, pero ella no salió. En la repisa de la chimenea, el retrato familiar me llamó la atención. Una foto de hace 3 navidades. Me di cuenta con un escalofrío de que la habían movido, empujada hacia la esquina lejana, medio oculta tras un candelabro. Yo no estaba en la foto. Él solo me miró. Esta es mi familia, dijo. Esa fundación es mi legado. No dirás ni una palabra de lo que crees haber visto a nadie. Hizo una pausa. ¿Lo entiendes? Si no hay nada malo, entonces ¿por qué? Porque yo lo digo. Se inclinó hacia adelante. Te estoy dando una oportunidad, Elena. La última oportunidad. Tomás descruzó los brazos lo suficiente para añadir. Déjalo ya, Elena. Te estás poniendo en ridículo. Me quedé allí. Pareció pasar un minuto entero. Luego dije algo que no había planeado. No dije que se lo fuera a contar a nadie, papá. Solo te hice una pregunta. El hecho de que no puedas responderla me lo dice todo. Nadie dijo nada. Me di la vuelta y salí por la puerta principal. Me temblaron las manos todo el camino a casa. Apreté el volante de mi viejo Honda con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Y no tenía ni idea, de verdad que no, de que solo 72 horas después, mi padre desataría su furia. Lunes por la mañana, 6:45, estaba sirviendo café, preparando el almuerzo de Eva y gritando a Nico para que encontrara su zapato izquierdo. Una mañana normal. El tipo de mañana que no recuerdas a menos que algo la rompa por la mitad. Mi teléfono vibró en la mesa. Luego otra vez, lo ignoré.
los niños primero. Pero cuando finalmente lo cogí a las 7:15, tenía 14 mensajes, 6 llamadas perdidas y una captura de pantalla de mi compañera Janet que me dejó los ojos en blanco. Era una publicación de Facebook desde el perfil personal de mi padre, escrita a las 11:07 de la noche anterior. Con profunda tristeza, Diana y yo debemos compartir esto públicamente. Anunciamos oficialmente el fin de nuestra relación con nuestra hija mayor, Elena. Ella ha traído una gran deshonra al apellido de nuestra familia. Os pedimos que no contactéis con ella en nuestro nombre, y deseamos mantener la privacidad en este momento doloroso. Lo leí 3 veces. La primera vez con las manos firmes, pero para la tercera temblaban incontrolablemente. La publicación se había compartido masivamente. En el grupo de la comunidad de la parroquia, con 600 miembros, en el grupo de padres del colegio de Villanueva, donde se organizan las ventas de pasteles, en el foro comunitario de la ciudad, que sigue casi todo el pueblo. El nombre de Tomás aparecía en cada compartido. Él lo publicó a medianoche, 30 minutos después de papá. En 12 horas, tenía 2.400 visitas, 340 interacciones y 89 comentarios. Me desplacé por los comentarios con los dedos entumecidos, rezando por la familia Valdés. Hace falta mucho valor para hacer esto. Lo siento mucho, Gerardo. Algunos hijos no saben valorar lo que se les da. ¿Qué ha hecho? Esa era la genialidad del asunto. No dijo lo que yo había hecho. La acusación era vaga, y el pueblo le había asignado las peores suposiciones. Podía ver los rumores formándose ante mis ojos. Adulterio, drogas, robo. Nadie adivinaría la verdad porque la verdad era lo único que Gerardo Valdés no podía permitir que nadie preguntara. 2.400 personas. No era una discusión familiar, era una ejecución pública. Y el verdugo había esperado al momento en que yo estaba demasiado ocupada haciendo bocadillos para el colegio para darse cuenta. La primera llamada del colegio llegó a las 9. Señora, de Valdés Bueno, usaban mi apellido de casá, soy la directora Dávila. Queríamos informarle de que varios padres nos han reportado una publicación en redes sociales. Por supuesto, no juzgamos nada, pero queríamos preguntar. ¿Es seguro el ambiente en casa para Eva y Nico? ¿Seguro? Me preguntaba si mis hijos estaban seguros porque mi padre había puesto un post en Facebook. Dije, sí, todo está bien. Mi voz sonó tan hueca que estoy segura de que no me creyó, pero lo dejó pasar por el momento. Esa tarde Eva llegó a casa y se fue directa a su habitación. Cuando la encontré, estaba sentada con las piernas cruzadas en la cama, todavía con la mochila puesta. Tenía los ojos rojos. Mamá, su voz era minúscula. Javi le ha dicho a todos que el abuelo te ha echado de la familia, porque eres una mala persona. ¿Eso significa que yo también soy mala? La abracé fuerte. No pude hablar durante un buen rato. La madre de Marcos, Margarita, llamó esa noche. No se anduvo con rodeos. Marcos, no me importa lo que haya publicado ese hombre. Elena es mi hija ahora, pero tienes que arreglar esto. Sea lo que sea, arréglalo. En el trabajo, todos andaban con pies de plomo a mi alrededor. Janet me trajo café sin que se lo pidiera. Mi jefe, Pablo, me llamó a su despacho y cerró la puerta. Elena, no quiero meterme en asuntos familiares, pero tengo que ser honesto. 2 clientes han mencionado la publicación esta mañana. Están haciendo preguntas. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina de nuestro pequeño alquiler de 3 habitaciones bajo la luz del techo y sentí como si todo se estuviera cerrando. No por rabia, sino por algo peor. Era la lenta y asfixiante comprensión de que había sido definida públicamente por un hombre que ni siquiera tuvo la decencia de decir lo que yo había hecho. Mi reputación se había evaporado. Solo 12 horas. Eso fue todo. Pero Marcos había empezado a calcular algo que yo aún no podía ver. En los días siguientes, mi mundo se encogió. Llamé a mamá 6 veces. Nadie respondió. Envié un mensaje. Mamá, por favor, llámame. No entiendo qué está pasando. Doble cheque azul. Ninguna respuesta. A la mañana siguiente escribí. Te quiero. Por favor, no leas nada. Entonces papá volvió a publicar. Esta vez no fue una declaración. Una foto familiar. Papá. Mamá. Tomás. La novia de Tomás. Almuerzo de domingo en el club de campo. Servilletas de lino. Copas de vino. El sol entrando por los ventanales. Pie de foto. La familia lo es todo. Valorad a vuestros seres queridos. Yo no estaba en la foto. No fui invitada. 800 me gusta. Una a una, las caras conocidas desaparecieron. 3 mujeres de mi grupo de la iglesia me borraron de Facebook. Me di cuenta porque sus nombres desaparecieron de mi lista de cumpleaños. Una vecina con la que intercambiaba galletas cada Navidad desde hacía 5 años me saludó con la cabeza desde el otro lado del pasillo de las verduras
y siguió andando. Mi teléfono, que había sonado sin parar durante 3 días, ahora estaba en silencio de una manera diferente. El silencio de la gente que ha decidido que no vales la incomodidad. Intenté defenderme una vez. Dejé un comentario en la publicación original de papá. Papá, ¿podemos hablar de esto en privado? No entiendo por qué. Lo borró en 3 minutos. ¿Significaba que estaba vigilando? Tomás me llamó por última vez esa semana. Elena, tú te lo has buscado. Papá te dio una oportunidad y elegiste ser difícil. Deja de llamar a mamá. Ella no quiere saber de ti. Esa tarde, me senté en el coche fuera del Mercadona durante 20 minutos, agarrando el volante, llorando tanto que me dolía el pecho. Y pensé, quizás Tomás tiene razón. Quizás me merezco esto por hacer una pregunta que nadie quería responder. Pero entonces noté algo. Los mensajes de mamá, los leía todos, todos y cada uno. No me estaba ignorando por voluntad propia, estaba siendo vigilada. El domingo siguiente, Gerardo Valdés se levantó durante las peticiones de oración en la misa de la parroquia. Yo no estaba allí, pero Marcos sí. No me dijo que iba a ir. Se puso una camisa limpia, condujo su furgoneta hasta la iglesia de piedra en la calle Mayor, y se sentó en el último banco a la izquierda, cerca de la salida, donde podía verlo todo sin ser notado. Había 400 personas en esa nave. Las vidrieras arrojaban luces de colores sobre los bancos de roble. El coro acababa de terminar. Y entonces el padre David abrió el turno de peticiones y mi padre se levantó. Marcos me contó después que le temblaba la voz. No mucho, solo lo justo. Ensayado lo suficiente para parecer que no lo estaba. Pido a la congregación que rece por la familia Valdés, dijo. Estamos pasando por el momento más doloroso de nuestras vidas. Cuando un hijo elige un camino que daña a la familia, es algo para lo que ningún padre está preparado. No dijo mi nombre. No hacía falta. Todos lo sabían ya. Marcos observó desde atrás cómo la gente se levantaba de sus bancos para abrazar a papá. Uno por uno, manos en su hombro, voces suaves. El propio padre David puso la mano en la espalda de mi padre y dijo: Estamos con usted, Gerardo. 400 personas consolando al hombre que había destruido públicamente la vida de su hija. Marcos se sentó en silencio todo el tiempo. No reaccionó. No se enfrentó a nadie. Solo observó y pensó. Y lo que pensó fue esto. Un hombre que dice la verdad no necesita montar un teatro de dolor frente a 400 personas. Un hombre que dice la verdad no borra el comentario de su hija en 3 minutos. Un hombre que dice la verdad no monta en cólera cuando su hija pregunta por una factura de consultoría. Estaba claro que este argumento se construía sobre cimientos inestables. Y Marcos, un hombre que llevaba 15 años vertiendo cimientos de hormigón, sabía exactamente cómo se veía eso. Necesito hacer una pausa aquí. Si estáis escuchando esto y pensando, de ninguna manera un padre haría eso a su hija, seguid atentos, porque lo que mi marido descubrió después lo cambió todo. Si encontráis esta historia cercana, dadle a me gusta. Y si queréis saber qué escondía realmente Gerardo Valdés tras esa publicación de Facebook, suscribíos ahora. Creedme. Vale, dejadme llevaros de vuelta a la mesa de mi cocina. 10 días después de la publicación, yo era una sombra de mí misma. Había perdido casi 4 kilos. Dormía 90 minutos seguidos, interrumpidos por vibraciones fantasmas de un teléfono que casi había dejado de sonar. En el trabajo, hacía las hojas de cálculo en piloto automático. Mis dedos conocían las fórmulas incluso si mi mente estaba en otro sitio. Una noche, estaba sentada en la mesa de la cocina, esa mesa de IKEA que Marcos y yo montamos la primera semana que nos mudamos, la que tiene una pata que cojea y que siempre decimos que vamos a arreglar, y sostenía una taza de café que se había enfriado hacía una hora. Por la ventana trasera, veía a Eva y Nico persiguiéndose alrededor del columpio, riendo, felizmente ajenos. Gracias a Dios por eso. Y pensé, quizás debería dejarlo estar, quizás debería llamar a papá y disculparme, decirle que me pasé de la raya. Prometer no volver a mencionar Meridiano o la fundación nunca más. Recuperar a mi familia, recuperar mi reputación. Quería que mis hijos tuvieran un abuelo que fuera a sus funciones del colegio. ¿Realmente valía la pena tener razón a cambio de todo esto? Cuando Marcos llegó a casa, se lo dije. Quizás debería disculparme, y todo volverá a la normalidad. Dejó su casco en la encimera y me miró un largo rato, sin frustración, sin juicio, solo con esa mirada firme y tranquila que me hizo enamorarme de él hace 10 años. Elena, dijo, déjame preguntarte una cosa. Si tu padre no tiene nada que ocultar,
¿Por qué destruyó tu reputación ante 2.400 personas en lugar de simplemente hablar contigo? Abrí la boca y la cerré. La paz construida sobre mentiras no es paz, dijo. Es una jaula. Esa noche, después de que me fuera a la cama, Marcos se quedó despierto. Oí el suave clic de su portátil abriéndose en el salón. Escribió una palabra en la barra de búsqueda. Meridiano. Marcos no tiene prisa. No es su estilo. Es del tipo que mide 2 veces. Corta una, y luego vuelve a medir por si acaso. Así que empezó conmigo. La noche siguiente, después de acostar a los niños, se sentó frente a mí en esa mesa de IKEA y dijo: háblame de crecer con tu padre. No del dinero, sino de él. Así que le conté cosas que nunca había dicho en voz alta antes. Cómo gané el primer premio en la competición estatal de matemáticas en 3 grado de la ESO, y papá no vino. Tomás tenía un partido de fútbol de la liga municipal esa tarde. Papá estaba en primera fila. La noche que supe que me habían aceptado en el programa de auditoría, llamé a casa emocionada. Y papá dijo: entonces, ¿quién va a cocinar para ti? Luego, en nuestra boda, se levantó con una copa de cava y dijo ante 150 personas: al menos ha encontrado a alguien dispuesto a hacer el trabajo, como si fuera una broma, como si yo debiera estar agradecida de que alguien me quisiera. Marcos lo escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, la cocina estaba en silencio excepto por el zumbido del frigorífico. Entonces dijo: ¿sabes por qué tu padre te tiene miedo? Casi me río. ¿Miedo de mí? Elena, tú eres la única en esa familia que sabe leer un balance. Eres la única que podría pillarle. Hizo una pausa. Y esta noche he encontrado algo. La empresa Grupo Consultor Meridiano fue disuelta según el registro mercantil hace 2 años. La empresa ya no existe, pero la fundación siguió pagándole a Meridiano hasta el mes pasado. El peso en mi pecho, que había estado ahí durante 10 días, no desapareció. Pero por primera vez, se movió. Mientras Marcos trabajaba en el problema, Gerardo Valdés ganaba terreno. El fin de semana siguiente, organizó una pequeña cena en su casa, 20 personas seleccionadas cuidadosamente, 2 miembros del consejo parroquial, algunos colegas del banco, la tía Reyes. Una noche donde el vino fluía y la camaradería estaba alta. Las noticias me llegaron por filtraciones. Alguien se lo dijo a otro, que se lo dijo a Janet en el trabajo, que papá se estaba recuperando, intentando sanar a la familia, y todos admiraban su fortaleza. Mientras tanto, yo fui al supermercado y me encontré con la señora Pardo, mi vecina de 5 años, a la que le horneaba tarta de manzana cada diciembre. Me vio a 3 metros, y observé una microexpresión en su cara, casi imperceptible, un estremecimiento, seguido de un asentimiento cortés, y luego su carrito giró bruscamente hacia el pasillo de al lado. En Hernández y Sola, Pablo me apartó otra vez. Elena, no quiero sugerir nada, pero quizás deberías tomarte unos días libres hasta que las cosas se calmen. Me quedé en el aparcamiento después de eso, el sol de la tarde pegando en el asfalto, y me sentí pequeña, físicamente pequeña, como si el pueblo fuera una habitación que se encogía y yo fuera la única que no encontraba la puerta. Gerardo Valdés creía que había ganado. El pueblo creía que había ganado. La iglesia creía que había ganado. Tomás ciertamente creía que había ganado. Esa mañana, publicó una foto suya y de papá en el campo de golf con el pie de foto, el mejor mentor que un hijo podría pedir. Pero esa noche, en mi cocina, en la mesa de IKEA que cojeaba, mi marido estaba organizando papeles en 3 pilas ordenadas. Eran registros públicos del registro mercantil, cuentas anuales del protectorado de fundaciones y las capturas de pantalla que yo hice 5 semanas atrás. Me miró y dijo en voz baja: tenemos suficiente para hacer las preguntas correctas. Ahora necesitamos que las personas adecuadas las escuchen. Esto es lo que la mayoría de la gente no sabe. Si diriges una fundación en España, tus cuentas anuales son documentos públicos. Cualquiera puede consultarlos. Están disponibles en registros oficiales, gratis o por un coste mínimo, buscables y totalmente legales de acceder. Marcos encontró los registros de la Fundación Familia Valdés en unos 4 minutos. Sacó los últimos 5 años y empezó a leer. No como una persona normal que hojea la misión y los números grandes. Leyó como leería yo, línea por línea, proveedor por proveedor. Cruzó la información de cada receptor de pagos con la base de datos del registro mercantil. El Grupo Consultor Meridiano se disolvió en 2023. Última actividad registrada hace 3 años, sin representante legal, sin domicilio social activo. Sin embargo, la fundación les había pagado 47,000 euros en 2 años, incluidos 2 pagos después de que la empresa dejara de existir. Pero Meridiano no era el único caso.
Marcos encontró otros 2 proveedores con las mismas huellas, Asesores Cumbre SL. Cobró 58.000 euros en 3 años, disuelta hace 18 meses. Grupo de Servicios Pinares. Cobró 80.400 euros en 4 años, registrada en un apartado de correos que no aparecía en ningún otro registro empresarial. 3 proveedores fantasma, cobrando 185.400 euros, todos con la misma descripción genérica de honorarios, todos firmados por una sola persona. Cada cheque, cada uno de ellos, tenía una sola firma, Gerardo Valdés. Los estatutos de la fundación, incluidos en los documentos oficiales, requerían 2 firmas mancomunadas para cualquier gasto superior a 5.000 euros. Mi padre había estado firmando solo durante 5 años, y o nadie en la junta se dio cuenta, o nadie se atrevió a preguntar. Marcos se reclinó en su silla a medianoche, su reloj Seiko brillando bajo la luz de la cocina, y dijo para sí mismo: tu padre lleva 2 años pagando a empresas muertas. Eso no es un descuido, es un patrón. La siguiente pieza vino de un nombre enterrado en una vieja memoria anual. Marcos estaba mirando la lista de miembros de la junta directiva año por año, cuando notó algo. Una mujer llamada Laura Calvo había servido en la junta 6 años y luego desapareció de la lista hace 2 años. Sin explicación, sin despedida. Aparecía en un registro y desaparecía en el siguiente. La encontró en LinkedIn, gestora inmobiliaria en una ciudad a 30 minutos al sur de Villanueva. Envió un mensaje muy al estilo Marcos, educado, directo y tan honesto que desarmaba. Señora Calvo, mi nombre es Marcos. Soy el marido de Elena Valdés. Su padre la ha repudiado públicamente en redes sociales recientemente. Estoy intentando entender por qué. Creo que podría estar relacionado con las finanzas de la fundación. ¿Estaría dispuesta a hablar conmigo? Respondió en 1 hora. Se encontraron en una cafetería de carretera, lo suficientemente lejos de Villanueva para que nadie los viera. Laura tenía unos 50 años, tranquila, cuidadosa con sus palabras. Pidió un café solo y no lo tocó. Empecé a hacer preguntas hace 2 años, dijo, sobre pagos a proveedores que no tenían sentido. Saqué el tema en una reunión de la junta y Gerardo me miró como si acabara de prender fuego a la iglesia. Después, empezó a llamar a los otros miembros de la junta uno por uno. Menos de un mes después, recibí una llamada. Fue el propio Gerardo quien me dijo que sería mejor para todos si renunciaba. Ella guardaba el correo electrónico que él le envió. Lo había guardado durante 2 años. Marcos le preguntó por qué no lo denunció. Ella miró su café intacto. Porque Gerardo Valdés dirige esta ciudad y yo tengo un negocio aquí. Me borró de la junta como si nunca hubiera existido. Luego levantó la cabeza. Pero cuando vi la publicación en Facebook sobre Elena, supe que lo estaba haciendo otra vez. Borrar a alguien que se había acercado demasiado. Se detuvo. Hay otra persona que sabe, pero no sé si hablará alguna vez. Marcos ya sabía a quién se refería. 3 días después de que Marcos viera a Laura, un martes por la tarde, fue al buzón y encontró un sobre marrón sin remite. Dentro, un pendrive y una nota manuscrita en papel blanco liso, una letra que yo reconocería en cualquier parte. Esos trazos familiares, la misma cursiva cuidadosa que había escrito mi nombre en cada tarjeta de cumpleaños durante 34 años, él la guardó en un cajón con llave. Siento no haber hecho esto antes. Diana. Mamá. Marcos conectó el pendrive en su portátil. Contenía un solo archivo, una hoja de cálculo de Excel. Era el registro financiero personal de Gerardo, que mantenía separado de los libros oficiales de la fundación, y lo exponía todo. Cada retirada de las cuentas de la fundación, cada transferencia a su cuenta personal, a través de los proveedores fantasma, fechas, cantidades, códigos bancarios, 5 años de robo meticuloso y sofisticado. Total, 185.4 euros. Y en la sección de notas al margen, el tipo de notas que escribes cuando crees que nadie va a verlas. Una entrada decía, piso de Tomás, 2.400 euros al mes. Mi padre estaba pagando el alquiler de mi hermano con dinero de becas para jóvenes desfavorecidos. Marcos me llamó a la cocina. Miré la pantalla, luego miré la nota, luego miré la letra y rompí a llorar. No por los números, sino por mi madre, Diana Valdés, que había pasado 36 años sometida a su marido, que había dejado de cogerme el teléfono, que se sentó en esa cocina mientras Gerardo daba ultimátums en el salón, había esperado a que la casa estuviera vacía, abierto el cajón cerrado con una llave que no debía tener, copiado el archivo y nos lo había enviado por correo. Ni una palabra, ni una llamada, solo un pendrive y 7 palabras de disculpa, 36 años de silencio, y me había elegido a mí. Ahora lo tenemos todo, dijo Marcos suavemente. Me sequé las lágrimas. ¿Y qué hacemos con ello? Esa noche, nos sentamos en la mesa de la cocina.
La misma donde casi me rendí, donde Marcos buscó Meridiano, donde los papeles se apilaban, y trazamos un plan. La gala anual de la Fundación Familia Valdés era en 2 semanas. 300 invitados, donantes, banqueros, líderes de la iglesia, dueños de negocios locales y una concejala. Gerardo estaría allí con su traje a medida, recibiendo el premio al fundador que él mismo había creado, dando la mano a la gente a la que llevaba robando medio lustro. Más importante aún, 3 personas específicas estarían en esa sala. Roberto Casas, presidente de la Junta y abogado en ejercicio, el padre David, y Elena Torres, oficial de cumplimiento del Banco Regional del Norte, el mayor patrocinador institucional de la Fundación. El plan de Marcos era simple, incluso elegante. No haríamos ruido, no daríamos un discurso, no publicaríamos en Facebook. Entraríamos en esa gala, entregaríamos a cada una de esas 3 personas una carpeta, y nos iríamos. 3 carpetas, el mismo contenido, las cuentas anuales impresas, los registros de disolución del registro mercantil, las capturas que yo hice, la declaración firmada de Laura Calvo, con el correo de presión de Gerardo, y una carta solicitando una revisión independiente de las finanzas. Que ellos decidan, que las pruebas hablen. Acepté, pero puse un límite. No quiero que esto sea una venganza, Marcos. No quiero humillar a mi padre delante de 300 personas. Solo quiero que salga la verdad. Marcos puso su mano sobre la mía. No vamos a humillarlo, Elena. Vamos a dar a la gente que confía en él la información que merecen saber. Lo que pase después es cosa suya. Miré la pila de papeles. Dejemos que los documentos hablen por sí mismos, dijo Marcos. Los documentos no mienten. Marcos imprimió 3 juegos idénticos en una copistería del pueblo de al lado. Usó las máquinas de autoservicio, pagó en efectivo y no habló con nadie. Cada carpeta contenía registros de Hacienda de 5 años con los pagos a proveedores fantasma resaltados, registros de disolución del registro mercantil para Grupo Consultor Meridiano, asesores Cumbre y servicios Pinares, mis capturas de pantalla originales de los libros internos, la declaración escrita de Laura Calvo, una copia de la hoja de cálculo personal de Gerardo desde el pendrive, y una carta de una página dirigida a las partes interesadas. Solicitaba una auditoría financiera independiente. La carta la escribió Marcos, sin acusaciones, sin adjetivos floridos, solo hechos y una petición. 312 palabras con el tono más educado que he leído jamás. Yo revisé cada página, 2 veces, recalibré los cálculos, confirmé fechas, crucé números de identificación fiscal. La auditora en mí quería que fuera perfecto. Y así llegó la noche antes de la gala. Marcos puso 3 sobres marrones sobre la mesa de la cocina, alineados, limpios, etiquetados. Presidente de la Junta, párroco, cumplimiento normativo. Me paré en la puerta y los miré. «Mañana», dijo él. «Mañana», dije yo, y no dormí esa noche. No por miedo, sino por algo que no había sentido en 5 semanas. Algo extraño y feroz que finalmente reconocí a las 3 de la mañana mirando al techo. Por primera vez en mi vida, no necesitaba esperar el permiso de mi padre para existir. Una pregunta rápida para vosotros. Si fuerais yo, de pie en esa cocina mirando los 3 sobres, ¿habríais seguido adelante o habríais manejado la situación de otra manera? Tengo mucha curiosidad. Dejadme vuestra respuesta en los comentarios. Y si habéis escuchado hasta aquí y no os habéis suscrito, ahora es el momento, porque lo que pasó en esa gala es la razón por la que os cuento esta historia. Vale, vamos allá. La gala anual de la Fundación Familia Valdés se celebraba en el Club de Campo de Villanueva, un edificio de columnas blancas con vistas al hoyo 7, ventanales de suelo a techo y una lámpara en el vestíbulo que probablemente costaba más que mi coche. 300 invitados, mujeres con vestidos de cóctel y joyas llamativas, hombres con trajes oscuros y copas de whisky. Un cuarteto de cuerda tocaba a Vivaldi cerca de la barra. Las mesas cubiertas de lino blanco, con centros de flores blancas y velas parpadeantes. Una pancarta azul marino y dorada colgaba en la pared principal. 15 años cambiando vidas jóvenes, Fundación Familia Valdés. Y en el centro de todo, mi padre, con su traje azul marino, camisa blanca almidonada, el Rolex brillando bajo la luz cada vez que daba la mano. Se movía entre la multitud como si fuera el dueño de la sala, porque a todos los efectos, lo era. Cada donante allí había extendido cheques para su fundación. Cada miembro de la iglesia había rezado por él el domingo anterior. Gerardo Valdés en esta sala, en este momento, parecía intocable. Tomás estaba a su lado con un traje gris marengo, actuando como el heredero perfecto, sonriendo, asintiendo, rellenando el agua con gas de papá. Mi madre estaba sentada en la mesa VIP con un vestido negro, las manos cruzadas en el regazo, la cara en una máscara de neutralidad.
El padre David también estaba allí, en la mesa presidencial. Helena Torres, de cumplimiento del Banco Regional, también. El banco era el mayor patrocinador. Roberto Casas, presidente de la Junta, un abogado de pelo blanco y gafas doradas, bebía un bourbon cerca del atril. Marcos y yo llegamos a las 7:45. No teníamos entradas. Marcos aparcó la furgoneta al final del parking, lejos de los Mercedes y BMWs. Llevaba una camisa blanca limpia y pantalones chinos planchados. Yo llevaba un vestido azul marino sencillo, sin marca, no para impresionar, sino simplemente para decir que pertenecía allí. Marcos llevaba un maletín de cuero con 3 sobres marrones dentro. Cruzamos las puertas principales y nadie nos detuvo. En una sala llena de gente que había leído la publicación de Facebook de mi padre, nadie reconoció a la hija repudiada, o quizás simplemente no esperaban que apareciera. El presentador, una personalidad de la radio local con voz potente, subió al escenario a las 8:15. Damas y caballeros, es un honor presentar a un hombre que ha dedicado su vida a la juventud de esta comunidad. El público aplaudió. Mi padre se levantó, se abrochó la chaqueta y subió al atril con la familiaridad de quien siente que la habitación fue construida para él. Agarró los bordes del atril, miró a las 300 caras y empezó su discurso. Agradeció a los donantes, agradeció a la Junta. Contó una historia sobre una chica llamada Lucía, que recibió la primera beca hace 15 años y ahora era enfermera en la universidad. Su voz se quebró al mencionar su nombre. Solo un poco, lo justo. El público escuchaba atentamente. Nuestra familia lo ha dado todo por esta misión, dijo. Y recientemente, como algunos sabéis, hemos enfrentado pérdidas personales que no negaré que han sido dolorosas. Una pausa, un suspiro. El Rolex brilló. Pero el trabajo continúa porque el legado no trata de lo que te pasa a ti. Trata de lo que construyes, lo que perdurará más allá de cualquier individuo. 300 personas se pusieron de pie y aplaudieron. Tomás fue el primero, aplaudiendo con las manos en alto. El presentador le entregó a Gerardo el premio al fundador, un trofeo de cristal pesado y brillante con su nombre grabado. Lo levantó en alto. La lámpara iluminó el cristal, lanzando luz por la sala como un halo. Yo estaba de pie al fondo, cerca del pasillo que llevaba a los baños y la entrada de servicio. Marcos estaba a mi lado. Podía sentir su pulso a través de la manga donde nuestros brazos se tocaban. Miré a mi madre en la mesa VIP. Aplaudía, pero incluso desde 12 metros, podía verle las manos. Le temblaban. Ese fue el momento en que Gerardo Valdés estuvo más alto. El cristal en su mano. 300 personas de pie. La cima dorada de una vida dedicada a construir una imagen. También fue el último momento. Marcos esperó a que los aplausos bajaran y empezara el cóctel. No tenía prisa. Nunca tiene prisa. Cuando la multitud se dispersó en grupos y los camareros empezaron a servir vino, Marcos cruzó la sala con el maletín al costado. No se escabulló ni se agachó. Caminó recto como lo hace en una obra, deliberado, sin prisas, totalmente seguro de a dónde iba. Su primera parada fue Roberto Casas. El presidente de la Junta estaba cerca del atril, copa en mano, charlando con una señora con perlas. Marcos esperó una pausa natural, luego extendió la mano. Señor Casas, me llamo Marcos. Siento interrumpir. Solo necesito 2 minutos de su tiempo. Este sobre contiene información sobre la gestión financiera de la Fundación Familia Valdés. No le pido que crea nada esta noche. Solo le pido que lea los documentos. Casas cogió el sobre. Su expresión no cambió, pero sus dedos se apretaron alrededor de él. Siguiente. El padre David en la mesa presidencial, limpiándose la boca con una servilleta. Marcos se inclinó y habló bajo. Padre, perdone que no haya pedido cita, pero creo que querrá ver esto antes de que acabe la noche. Concierne a la fundación y la confianza que la parroquia ha puesto en ella. David cogió el sobre con ambas manos, como recibe el plato de la colecta los domingos. Finalmente, Helena Torres, cerca de la barra con su traje gris, se le acercó con el tercer sobre y dijo: Señora Torres, lo que hay aquí dentro concierne a un alto cargo de su banco. Creo que su equipo de cumplimiento lo considerará relevante. Helena miró el sobre, luego a Marcos. No bebió ni un sorbo. Cogió la carpeta. 3 sobres, 90 segundos. Sin gritos, sin acusaciones, sin escena. Desde el otro lado de la sala, vi que mi padre se daba cuenta. Giró la cabeza. Vio a Marcos hablando con Helena Torres. Luego miró a Casas, que estaba abriendo el sobre. Luego a David, que leía la carta de presentación con las gafas bajadas. Gerardo dejó el trofeo de cristal y empezó a caminar. Pero ya estaba hecho. Gerardo interceptó a Marcos cerca de la mesa de postres,
donde los camareros colocaban pastelitos en bandejas de plata. Le agarró del brazo a Marcos, no lo bastante fuerte para causar una escena, pero lo suficiente para que se notara. La sonrisa seguía en su cara, pero sus ojos estaban muertos. El Rolex brilló al inclinarse. ¿Qué te crees que estás haciendo aquí, Cicio? Esto es un evento privado. Marcos no se inmutó. Es una gala benéfica, señor Valdés, abierta a la comunidad. Pensé que la gente en esta sala querría saber a dónde van sus donaciones. La mandíbula de Gerardo se tensó. Tú eres un albañil, un obrero. Mi hija cometió un error al casarse contigo, y ahora vienes aquí. 185.000 euros, señor Valdés. La voz de Marcos era tranquila, casi suave. El grupo consultor Meridiano se disolvió hace 2 años, pero la fundación siguió pagándoles. Asesores Cumbre igual. Servicios Pinares también. Todos los cheques firmados solo por usted, violando las reglas de doble firma de la propia fundación. Por primera vez en mi vida, vi a mi padre sin palabras. Su boca se abrió y se cerró, el color drenándose de su cara, empezando por la frente. Eso es mentira. Finalmente logró decir. Mi hija te ha llenado la cabeza de paranoias. Las cuentas anuales son registros públicos, señor. No necesito que nadie me llene la cabeza de nada. Roberto Casas apareció al lado de Gerardo. No sonreía. Gerardo, creo que deberíamos ir al reservado ahora. Mi padre intentó hablar. Roberto, esto es un malentendido familiar. Los documentos dicen lo contrario. La voz de Casas era baja y definitiva. Elena Torres está al teléfono con el asesor jurídico de tu banco. Cerca, Tomás estaba pálido. Podía verlo desde donde estaba, inmóvil, con la copa de cava a medio camino de los labios. Sabía que si seguían el rastro en la hoja de cálculo de Gerardo, encontrarían la línea que decía alquiler piso Tomás, 2.400 euros, mes, y no habría explicación para eso. El reservado era un comedor privado separado del salón principal, alfombra burdeos, mesa de caoba, cuadro de casa en la pared, el tipo de sala donde los socios del club resuelven disputas de tierras con un jerez. Esa noche fue donde el mundo de Gerardo Valdés colapsó. Casas extendió los documentos sobre la mesa, todas las cuentas, los pagos a proveedores resaltados, los registros de disolución, las capturas, la declaración de Laura Calvo, la hoja de cálculo personal de Gerardo. Elena Torres estaba junto a la ventana, teléfono al oído, hablando bajo y rápido con quien luego supe que era el jefe legal del Banco Regional. El padre David estaba sentado a la cabecera, leyendo la carta con las manos planas sobre la madera, como si intentara evitar que la habitación diera vueltas. Gerardo lo intentó. Son errores administrativos, errores de contabilidad. Puedo explicar cada uno. Señor Valdés, dijo Helena, bajando el teléfono. El cheque de 14.200 euros a Meridiano el pasado marzo tiene solo su firma. Los estatutos requieren doble autorización para más de 5.000 euros. ¿Tiene un cofirmante? Silencio. Casas golpeó suavemente una de las hojas impresas. Y esta nota. Piso Tomás 2.400 mes. Gerardo, ¿el alquiler de tu hijo se ha pagado desde la cuenta de la fundación? Tomás, que los había seguido dentro, se enderezó de golpe. Yo no sabía de dónde venía el dinero. Cállate, Tomás. La voz de Gerardo tembló. Por primera vez en toda la noche. Por primera vez que yo recuerde. De hecho, la habitación pareció quedarse sin aire. El padre David se quitó las gafas y se frotó los ojos. Cuando habló, su voz era ronca. Gerardo, esas becas, ese dinero era para niños, niños que no tienen nada. ¿Cómo has podido? No pudo terminar. Gerardo se quedó solo al final de la mesa de caoba, despojado de todo lo que le protegía. Sin atril, sin aplausos, sin guión. Solo 5 personas mirando números que no mienten. Fuera, en el salón principal, el cuarteto seguía tocando, pero los murmullos habían empezado. Los invitados habían notado la salida abrupta de Casas. Habían visto a Helena Torres hacer una llamada urgente. La pancarta de 15 años cambiando vidas colgaba arriba como una acusación. Las fichas de dominó no cayeron todas a la vez. Cayeron una a una, cada una más pesada que la anterior. Esa noche en la gala, Casas informó a los miembros de la junta presentes que Gerardo quedaba suspendido inmediatamente como director ejecutivo. Las cuentas bancarias de la fundación se congelaron a la espera de una auditoría. El premio de cristal se quedó en la mesa de premios toda la noche, sin reclamar. En 48 horas, Elena Torres presentó un informe formal al banco. Un vicepresidente senior ejecutando un esquema de malversación a través de una caridad que dirigía mientras trabajaba en el banco, que era el mayor donante, creaba una responsabilidad legal que el banco no podía asumir. Gerardo fue suspendido, luego despedido, a 31 años en el Banco Regional, evaporados en una reunión de recursos humanos.
Una semana después, el padre David convocó una sesión de emergencia del consejo parroquial. Votaron 7-1 para remover a Gerardo como anciano de la iglesia. El único voto en contra, abstención, fue su compañero de golf, que no votó contra él, pero tampoco pudo votar a favor. La fiscalía recibió el expediente por correo certificado. Marcos lo envió la mañana siguiente a la gala. En 3 semanas, la Unidad de Delitos Económicos abrió una investigación formal. Tomás fue descubierto silenciosamente durante la revisión interna del banco, cuando los auditores rastrearon los pagos de su alquiler. Fue trasladado a un puesto administrativo de bajo nivel y puesto en un plan de mejora de rendimiento, que es la forma corporativa de invitarte a irte. Y la publicación de Facebook, la que empezó todo, seguía ahí. Gerardo nunca la borró. Pero ahora, cuando la gente la compartía, los comentarios habían cambiado. Ya no era la prueba de una hija ingrata. Era la prueba de un hombre culpable intentando silenciar a la única persona que podía exponerlo. Yo no le quité nada a mi padre. Los documentos se lo quitaron. Yo solo me aseguré de que llegaran a las manos adecuadas. 10 días después de la gala, mi teléfono sonó. Papá, casi no contesto. Marcos estaba en la cocina con los niños. Me miró, miré la pantalla, y contesté. ¿Estás contenta ahora? Su voz sonaba diferente, más fina, como si alguien le hubiera sacado el aire. Has destruido todo lo que construí. Todo. Tú lo destruiste, papá. Solo hice una pregunta. Siempre fuiste difícil. Elena. Siempre empujando, siempre necesitando demostrar que eras más lista. Si hubieras mantenido la boca cerrada, seguirías robando dinero de las becas. Silencio, un largo silencio. Lo sacrifiqué todo por esta familia, dijo, y pude oírle echando mano del viejo guión. El patriarca, el proveedor, el que lleva la carga. Pero las palabras sonaban vacías ahora, líneas de una obra que había actuado tanto tiempo que olvidó que no era real. No, papá. Lo sacrificaste todo por ti mismo. La familia era solo el escenario. El silencio se estiró. Dije, no voy a volver a llamar. Y lo dije en serio, sin odio. Me sorprendió darme cuenta de que no le odiaba. Sentía algo más tranquilo que eso. No podía seguir amando a alguien que veía mi silencio como el precio de admisión a su vida. Empezó a decir algo. Quizás una discusión, quizás una disculpa, aunque lo dudo, pero aparté el teléfono de mi oreja. Colgué y no lloré. Por primera vez en 34 años, después de una interacción con mi padre, no lloré. Dejé el teléfono en la mesa, fui a la cocina, me senté entre mis hijos y ayudé a Nico a colorear un dinosaurio. Insistía en que tenía que ser morado. Pensé que tenía toda la razón. Las disculpas llegaron despacio, como gente esperando a ver si es seguro volver al agua. La señora Pardo, la vecina que giró su carrito, apareció en mi puerta un sábado por la mañana con un bizcocho casero y los ojos rojos. Elena, lo siento mucho. Debería haberte preguntado qué pasó antes de creerle. Fui una cobarde y mereces algo mejor. Le di las gracias, sinceramente. Tampoco fingí que no había pasado nada, porque pasó. Pablo, mi jefe, me llamó a su despacho, el mismo despacho, la puerta cerrada igual, pero esta vez dijo, te debo una disculpa, y los socios hemos hablado, queremos ascenderte a jefa de auditoría, te lo mereces con creces. El padre David envió una carta manuscrita, 3 páginas, con el membrete de la iglesia. Te fallé, Elena. Me subí al púlpito y recé por el hombre equivocado. No puedo arreglar eso, pero puedo decirte que la fundación se está reestructurando bajo una nueva junta, y sería un honor si consideraras unirte. Una tarde, Eva llegó del colegio con una sonrisa tan grande que parecía que se le iba a romper la cara. Mamá, Javi me ha dicho, lo siento. Dice que su madre le ha dicho que eres muy valiente, y que él no debería haber dicho esas cosas. Quiere venir a mi cumpleaños. Me arrodillé y la abracé tan fuerte que se rió y dijo, mamá, me aplastas. Y luego estaba mamá. Llamó un miércoles por la noche. Su voz era débil pero clara, más clara de lo que había sonado en meses. Lo siento, Elena. Debería haber sido más fuerte mucho antes. Fuiste fuerte, mamá. Ese pendrive, después de 36 años de silencio, elegiste actuar. Fue lo más valiente que ha hecho nadie en esta familia. Ella lloró, yo también. Eran lágrimas buenas. La gente empezó a llamarme valiente, pero yo no fui valiente, fui acorralada. La verdadera valentía fue mi madre deslizando ese USB en un sobre después de 36 años manteniendo la paz. 2 meses después, Villanueva parece diferente. O quizás solo yo la veo diferente. Gerardo vendió el Mercedes. Oí rumores, necesitaba dinero para los abogados. Su abogado gestiona la comunicación con la fiscalía, donde la investigación sigue en curso. El Rolex desapareció de su muñeca.
No sé si lo vendió o simplemente no quiso llevarlo más. Tomás se fue del pueblo, se mudó a Madrid, sin decir nada a nadie. Sus redes sociales se quedaron en silencio. No más fotos de golf, no más pies de fotos sobre mentores. Lo último que supe es que trabaja en una aseguradora y no habla con papá. Mamá solicitó la separación en abril. Se mudó con su hermana, la tía Reyes, a una casita con jardín trasero. Abrió una cuenta bancaria a su nombre por primera vez en su vida. Me llama cada pocos días ahora. Llamadas reales, largas, sobre nada y sobre todo. La Fundación Familia Valdés está bajo nueva dirección. Una junta de 5 personas, ninguna de apellido Valdés. El dinero malversado se está recuperando por vías legales. Llevará tiempo, pero las becas continuarán. Los niños que las necesitan las recibirán. El padre David me pidió que me uniera a la nueva junta. Lo rechacé educadamente. Le dije que creía que la fundación necesitaba caras que no fueran Valdés. Pero gracias. La vida no es perfecta. Nunca lo es después de que algo así se rompa. Algunas relaciones no sobrevivieron. Alguna confianza no se puede reconstruir. Pero Marcos se sigue levantando a las 5:30, coge su casco y se va a trabajar. Sigue llevando ese reloj Seiko. Eva sigue haciendo volteretas en el jardín. Nico sigue insistiendo en que los dinosaurios son morados. Y la mesa de nuestra cocina, la de IKEA que cojea, está limpia ahora. Sin archivos, sin impresiones, sin sobres, solo 2 tazas de café y un dibujo de un brontosaurio a ceras. No es de caoba. No tiene cajones con llave. Pero sostuvo la verdad cuando importaba, y eso es suficiente. Antes de irme, estas son las 3 cosas que esta historia me enseñó. No consejos, solo cosas que desearía que alguien me hubiera dicho 5 semanas antes. 1. El silencio no es lealtad. Me mantuve callada 34 años pensando que eso es lo que hacen las buenas hijas. No lo es. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por tu familia es negarte a proteger sus mentiras. 2. Si alguien destruye tu reputación en público, en lugar de hablar contigo en privado, pregúntate qué están protegiendo. La humillación pública es el arma de quien sabe que no puede ganar en privado. Mi padre no publicó en Facebook porque yo avergonzara a la familia. Lo hizo porque vi una hoja de cálculo. 3. No necesitas ser ruidoso para ser fuerte. No necesitas gritar, insultar o montar una escena. Solo necesitas los documentos correctos y el momento adecuado. Y un marido que sepa leer unas cuentas anuales. Gracias por escuchar hasta el final. De verdad, si esta historia te ha llegado, si alguna vez te ha silenciado a alguien que debía protegerte, o si has tenido miedo de hablar porque el coste parecía muy alto, quiero que sepas que no estás solo, y que el precio del silencio siempre es más alto al final. Dale a me gusta si te sientes identificado. Suscríbete si quieres más historias como esta y deja un comentario. Tengo curiosidad. ¿Alguna vez has tenido que poner límites con alguien de tu familia? ¿Qué pasó? Tu historia importa. Los leo todos. Y si quieres más, mira la descripción abajo. Hay más historias esperándote. Cuidaos mucho. De verdad,